desbaratando los planes del enemigo. Muy bien. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice la Biblia lo siguiente. Ojo. Pelea la buena batalla de la fe. ¿La buena qué? Batalla. Fíjense que la Biblia nos habla en esos versículos que le voy a leer en términos militares. Y allí nos está hablando de una batalla. Según el diccionario, es una batalla, es un enfrentamiento, lucha armada entre distintos ejércitos. Fíjense que la Biblia nos está diciendo que nosotros como cristianos tenemos que pelear la buena batalla. Ese enfrentamiento que hay nos habla de una lucha, de una confrontación. Dice Efesios 6, versículo 11: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos habla de armadura, nos habla de armas. Nos habla de acechanzas. Fíjense que el diccionario dice que acechanza, lo busqué, miren lo que dice: una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Eso es una acechanza. Y lo que dice la Biblia, que estemos firmes contra ¿qué? Las acechanzas, o sea, contra, ojo lo que dice, amenazas ocultas, disimuladas para dañarnos, para perjudicarnos. Efesios 6:11 en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Aquí cambia la palabra acechanzas por estrategias. Ojo que todo esto es una terminología de guerra. Según el diccionario, una estrategia es lo siguiente: arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Proyectar, hacer proyectos, hacer planes y operaciones militares de guerra. También dice el diccionario: serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Esto nos habla de meditar, de planear algo para destruir. Y la Biblia dice que tenemos que mantenernos firmes contra todas las estrategias. Ahora, segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia habla de maquinaciones. Mire lo que dice el diccionario acerca de qué es una maquinación. Dice: una maquinación es una acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone un perjuicio. Es un plan secreto para destruir. Eso es una maquinación. Y la Biblia dice que nosotros como creyentes tenemos que estar alertas para que el enemigo no gane ventaja y caigamos en maquinaciones. Mire como lo dice esta versión, Palabra de Dios para Todos: todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Aquí cambia la palabra maquinaciones por planes. Todos estos son sinónimos. Pero ojo que en todos estos versículos, ¿cuánto ven que allí nos está hablando de una batalla? De planes, de guerra, de maquinaciones, de estrategias, de planes de destrucción. El cristiano no puede ignorar que vive dentro de este plano de guerra, de batalla. Eso está escrito por todo lado, usted lo encuentra. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:8: estén alertas. ¿Qué significa estar alerta? Yo estuve en el ejército y presté mi servicio
y me tocaba prestar guardia, una de las cosas más duras, difíciles. Le tocaba a uno trasnochar por allá, solo, frío, en Bogotá, en una especie de monte, cuidando ahí, y uno no se puede quedar dormido. Ay, eso se llama un delito, se llama el delito del centinela. Si usted se queda dormido, se va para la cárcel. Porque usted como soldado está cuidando mientras que otros duermen, usted está alerta, ojo, para que usted no vaya a ser tomado o atacado por el enemigo. Entonces dice la Biblia que el cristiano debe estar alerta y dice, cuídense de su gran enemigo. ¿Nos habla esto de enemigo o no? Ojo. El cristiano tiene que tener todos estos versículos y saber en lo que está. Y dice, su gran enemigo el diablo anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué significa acechar? Al acecho. Me interesó esa palabra y fíjense que lo dice en el diccionario. Acecho o acechar. Observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle algún daño. Eso es lo que es al acecho. Que está ¿qué? Observando con cuidado, sin ser visto, sin ser notado, para después ¿qué? Venir a atacar. O sea, fíjense que lo que nos dice la Biblia, el apóstol Pedro, es que el enemigo está observándote y está mirando. O sea, tú estás viendo pornografía ahí, y el enemigo te está observando y dice, por aquí es este, por aquí cae este tonto. O tu manera de mirar, las fallas que tienes, las mentiras que dices. El enemigo dice que anda al acecho buscando como qué, devorarte. ¿Dónde está tu caída? ¿Por dónde se te puede meter? Está observando tus debilidades, tus movimientos, tus palabras, tus reacciones, porque es un enemigo, está en una guerra, te quiere destruir. Eso no lo podemos ignorar, iglesia. Y dice la Biblia, buscando a quién devorar. Entonces, obviamente entendemos por estos versículos, y te podría leer más, de que el cristiano necesita tener un claro entendimiento de esto y despertar. Por eso una persona que no ora, que no lee la Biblia, que está, hermano, por ahí adormecida espiritualmente, complicado. Esa persona pronto lo vas a ver apartado del Señor y otra vez en el pecado, porque el enemigo allá es donde te quiere ver. Ahora, hoy yo quiero usar una historia de la Biblia para que nosotros podamos observar tres armas que tenemos poderosas para destruir los planes y desbaratar los planes del maligno. Ahora, escuche la historia. Segunda de Reyes 6:8. Yo creo que con algún propósito en la Biblia nosotros nos encontramos con una cantidad de ejemplos de guerra, de batalla, y eso tiene un propósito. Fíjense le voy a leer. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. El jueves hablamos un tema parecido, ¿verdad? Y también hablamos de Siria, que era el ejército que estaba combatiendo. El rey de Siria tenía guerra contra Israel. ¿Israel quién era? ¿El pueblo de quién? El pueblo del Señor. Y Siria era el pueblo pagano, el pueblo enemigo. Y dice que estaban en confrontación como tú y yo estamos en batalla, según nos dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y dice, y consultando el rey con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. ¿Qué estaba haciendo ahí? Una estrategia de guerra, ¿cierto? Se sienta con sus generales y dice, bueno, como se sienta en el ejército un general,
cualquier comandante, y dice, bueno, esta es la estrategia, vamos a ponernos aquí, vamos a atacar allí, vamos a hacernos en este lugar. Mire cómo lo dice la otra versión, lenguaje actual. Cierta vez el rey de Siria, que estaba en guerra contra Israel, reunió a sus oficiales y les indicó en qué lugares planeaba acampar. ¿Qué están haciendo? Planes. ¿Planes de qué? Planes de guerra, planes de destrucción hacia el pueblo de Dios. Yo creo que espiritualmente esto también acontece. El enemigo, la Biblia nos habla de principados, de potestades, de huestes espirituales, de gobernadores de tinieblas. Eso dice la Biblia, nos dice que nuestra batalla no es carnal, sino espiritual. Y yo creo que el enemigo empieza a decir, a esta iglesia vamos así, con este pastor vamos así, con este cristiano, a este crispeto, no, ese no hay que atacarlo, usted está muerto ya. Pero con esto vamos así. Ojo, sí, claro, créalo que sí. Ojo, hermano, eso es así. Es una cosa tremenda. Créame que lo que le estoy diciendo tal cual es. Por la Biblia se lo digo. Y dice la Biblia que aquí entonces el rey de Siria estaba planeando estrategias, maquinaciones, acechanzas. Y dice en el versículo 9, pero, diga conmigo, pero el hombre de Dios, había un hombre de Dios en Israel, pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. Ojo, procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Wow. Escúcheme, la palabra emboscada, dice el diccionario, acción o plan secreto que se prepara en contra de alguien. ¿Qué es una emboscada? ¿Un plan qué? Secreto. Y si es secreto, se supone que ¿quién lo debe conocer? Nadie, solamente esta gente. Pero ¿cómo es que había alguien en el ejército de Dios que entendía claramente las estrategias y sabía de la emboscada? Sabía exactamente el lugar por donde el enemigo iba a atacar. Y llama al rey de Israel y le dice, ojo, no pases por este lugar, porque allí está la trampa. ¿Qué es eso? Una advertencia, un aviso. Ahora, dice la Biblia en el versículo 10, estamos en el 10, ¿sí? Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había dicho. Y en varias otras ocasiones, Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó ¿qué? Tomó ¿qué? Dígalo fuerte. Precauciones. Ojo, obviamente él recibió una advertencia de las acechanzas y ojo, dijo, tomó precauciones, despertó, se cuidó y tomó acciones correctas para no caer allí. Dice en el versículo 11, o sea, de una manera, los planes del ejército enemigo estaban siendo frustrados. Ahora, dice la Biblia en el versículo 11, el rey de Siria enfurecido. ¿Cómo se puso el enemigo? Ojo, déjame decirte que el enemigo tiene unos planes contra ti, contra la iglesia, contra todos, pero fuertes. Y cuando él se entera de que hay una iglesia, de que hay un pueblo, que hay un cristiano que, ojo, que ya entendió el plan, ¿cómo se pone él? Se enfurece, porque obviamente se le dañó el plan. Dice, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó. Llama a su gente de guerra, a su gente de confianza, y le dice, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? En otras palabras, se lo digo aquí en colombiano, aquí tiene que haber un sapo, ¿cierto? Aquí tiene que haber un sapo y yo necesito que me digan quién es,
Porque ¿cómo es posible que cada vez que le tenemos una trampa a este pueblo, se enteran y no pasan por allí, no están cayendo en nuestras trampas? Alguien está sapeando, alguien está informando, alguien está frustrando nuestros planes. En el versículo 12, alguien le responde: nadie, mi Señor, nadie, ninguno estamos informando. Y respondió uno de ellos: el responsable de esto tiene nombre. ¿Cómo se llamaba? Eliseo, un hombre de Dios poderoso. Le dijo: el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo. ¿Qué le comunicaba, iglesia? Todo, no algunas cosas. Todo lo que el enemigo estaba planeando, él lo sabía. Él lo sabía. Y le dijo: él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Que se supone que la alcoba es el lugar más íntimo, más sagrado, que lo que usted hace ahí no lo sabe nadie. Y le dijo: ese hombre sabe hasta lo que usted hace en su alcoba. Ahora, escúcheme, amado, porque quiero parar allí la historia para que entendamos tres cosas importantes que el pueblo de Israel tenía, que le hizo desbaratar los planes al enemigo, y que podamos nosotros aplicarlos a nuestra realidad espiritual hoy día. Tres cosas. Ahora, fíjense que yo le he titulado a esta prédica: desbaratando los planes del enemigo. Me gustó esa palabra porque en el diccionario dice que desbaratar, mire lo que dice de desbaratar: malograr un plan, eso es desbaratar. Malograr un plan, un proyecto, dañar un plan, impidiendo con ello que se realice determinada cosa. Eso es desbaratar. Hacer algo que dañe, ¿cierto? Que bloquee la acechanza, la maquinación, la trampa del enemigo. Ahora, también dice que es deshacer, también dice que es estropear. Tres cosas importantes, ojo, que todo cristiano debe tener si quiere desbaratar las trampas o los ataques o los planes del enemigo. Número uno, necesitamos sabiduría. ¿Qué necesitamos, iglesia? Esto es algo práctico. Si tú quieres ser una persona que le desbarate los planes al enemigo, tú tienes que ser una persona sabia. Sabiduría. Ahora, ¿por qué digo que estas personas tenían sabiduría? Porque la Biblia a mí me dice que cuando una persona es sabia, recibe consejos. Cuando una persona es sabia, toma precauciones. ¿Está entendiendo? Y lo que me dice la Biblia en el versículo 10, volvámoslo a leer de nuevo: así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le dio aviso al rey, de modo que éste tomó precauciones. O sea que fue sabio. El libro de Proverbios divide a las personas en dos grupos, así de sencillo. Los reyes, los libros de los reyes los divide también en dos: en los que hicieron lo recto y los que no hicieron lo recto. Pero el libro de Proverbios divide a las personas en dos: los sabios y los necios, los sabios y los tontos. Eso, usted lea el libro de Proverbios y se encontrarán las dos palabras que salen: sabio o tonto. O usted es sabio o usted es tonto. O usted es sabio o usted es necio. Ahora, este hombre era sabio porque esta gente no cayó en esos planes, porque ellos escucharon el consejo y tomaron precauciones. Mire cómo lo dice en esta versión latinoamericana: entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo, ¿el qué? ¿Qué hizo? Se cuidó. Eso se llama sabiduría. Cuidarse, eso es sabiduría. Cuidarse.
Y esto no una ni dos veces. Mire lo que dice Proverbios 14:15. Dice, el simple, o sea, el necio, o sea, el tonto, todo lo cree. Pero el avisado, o sea, el sabio, el inteligente espiritual, mira bien sus pasos. Si yo ya estoy avisado, ¿qué hago? Miro bien mis pasos. Miren como lo dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Pero los necios pasan y reciben el daño. Que no me meta por ahí, que no haga eso. Y se mete. Recibe el daño por necio. Pero el avisado, ¿esta gente estaba avisada, sí o no? Claro, avisada por Dios por medio del profeta. Le dijo, no se metan por ahí porque ahí hay una acechanza. Ahí hay una estrategia oculta para destruirlo. Y ellos ahí mismo, ojo, se escondieron, tomaron precauciones. Eso es sabiduría. Porque por ahí hay un dicho popular que dice, soldado advertido no muere en guerra. Entonces, ojo, que eso, cuando uno es un soldado de Cristo y ya ha sido avisado, lo que le resta es ser un poquito de sabio para no dejarse caer en los planes del enemigo. Mire, dice Proverbios 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, todo lo que hace está correcto, él piensa que está bien, que él tiene la razón. Mas el que obedece el consejo es sabio. El que obedece el consejo. ¿Cuántos creen que nosotros en la Biblia tenemos el consejo de Dios? Amén. Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas una predicación, ¿qué recibes? Consejos. Ahora, ya el que te dio el consejo fue Dios, te dio el consejo el predicador, lees la palabra, recibes consejo. Pero ya depende de ti que tú seas sabio, porque la Biblia dice que si eres sabio, vas a obedecer el consejo. Ahora, estamos hablando de un escenario de guerra. Hay unos planes de guerra en nuestra contra. Pero nos dicen, ojo, no pases por ahí, que si pasas por ahí vas a caer. Simplemente, él dijo, yo no paso por ahí. Sabiduría. Escúcheme, amado, nosotros tenemos que ser sabios para no caer en las trampas. Porque usted dice, ay, a mí me gusta esa muchacha, voy a ir a visitarla y ella está sola allá en la casa. ¿Usted cree que se está actuando con sabiduría? Si usted sabe que con esos amigos o en ese lugar o en ese ambiente usted va a caer, ¿será que es sabio que usted vaya allá? No, o sea, es esto, hermano, es tomar decisiones correctas. Si usted sabe que cuando usted está solo por la noche con un computador en su cuarto va a caer, hermano, es sabio que usted se encierre ahí. ¿O sería más sabio sacar el computador? Escúcheme, es tomar pasos sabios. La sabiduría te va a hacer librar de planes que tiene el enemigo en tu vida. De destrucción. Mire lo que dice Proverbios 14:16. El sabio teme y ¿qué? Y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta. Dile a la persona que está a tu lado, sé sabio, teme y apártate del mal. Pero el insolente se muestra insolente y confiado. ¿Se acuerdan de Pedro? Señor, yo jamás te negaré. ¿Cómo estaba él? Confiado. Y el Señor le dice, ay, Pedrito, te digo que esta noche me vas a negar 3 veces. ¿Qué le respondió Pedro? No, Señor, jamás. Mi vida daré por ti. Mi vida daré por ti. Si me toca morir, muero. Hermano, mire, ¿quién le estaba hablando? Si yo hubiera sido Pedro, yo le digo, de verdad, Señor, ¿verdad te voy a negar esta noche? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cierto? Pero no, hay gente que no escucha el consejo, no toma sabiduría. Y obviamente en el momento de presión,
Es muy difícil manejar eso. Todos los cristianos que han caído, por ahí más de uno, yo lo he visto llorar, de pastor, caí en fornicación, pastor. Ojalá hubiera llorado antes, pero ya qué, hermano. Y entonces usted se ponía a ver, ¿y cómo pasó la cosa? Y claro, nos fuimos para cine y después nos fuimos para la casa. Y no lo forzaron, no, lo que pasa es que usted, hermano, ojo, no fue sabio y se metió donde no tenía que meterse. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el enemigo tenía un plan, una estrategia, una emboscada allí, en ese lugar oscurito que no era para cantar coritos. Y allí lo cogió y lo destruyó. ¿Qué le faltó, hermano? Ser sabio. Ser sabio, escúcheme, la sabiduría. Por eso dice la Biblia que si hay algo que pedir, hermano, es pedir sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 7, 4, 5. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Levanta tu mano y dile: sabiduría, tú eres mi hermana. Dice: dile a la sabiduría que es tu hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. ¿Qué te va a guardar de esa mujer según la Biblia? ¿Qué? La sabiduría, que si no te pones pilas vas a quedar ahí, se va a dañar tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio. Es ser sabio, ser sabios. Por eso dice la Biblia: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos que abundantemente y sin reproche. Pero como nos mantenemos pidiendo que casas, que carros, que cosas, que éxito, que dinero, y no pedimos, hermano, ¿verdad? Lo que necesitamos. Necesitamos, ojo, sabiduría, papá. Sabiduría de Dios, para no caer en los planes. Esta gente fue sabia. ¿Por qué fue sabia? Fue advertida y no pasó. Recibió los consejos y se tuvo sabiduría para apartarse de donde le dijeron: ojo, corra. Los muchachos se ponen bravos porque piensan que uno le está dañando los planes. No, te queremos es guardar de los planes. Cuando uno le dice al muchacho: hermano, no se meta, que ojo, no se meta con esa persona que no es cristiana, porque es yugo desigual. ¿Eso qué es? Un consejo. Si usted es sabio, lo toma y ya. Pero si usted es necio, que dice: no, yo la voy a convertir, yo la voy a invitar a la iglesia, yo me la voy a ganar para el Señor. No, pastor, a usted le falta fe, usted no cree lo que... Hermano, nosotros estamos expertos, 15 años escuchando esto. No, él va a cambiar, él ya vino a la iglesia 2 veces, él va a cambiar. El señor de las paletas ha venido 3 y qué, no se ha convertido. No. Sea que sabio y reciba el consejo, que no es mío, hermano, es de la Biblia, es lo que dice la Biblia. Y si Dios te dio un consejo, tú lo obedeces e inmediatamente te libras de la trampa del enemigo. Pero si tú dices: no, yo voy a intentarlo, voy a hacer, no, en mi vida haré por ti, yo voy a enfrentarme a eso, vas a caer. Si se hubieran puesto de valientes los israelitas con los asirios, no, eso que va, que el profeta dijo que nos vamos a pasar, vamos antes a ir a darnos, no, ahí hubieran quedado. No es sabiduría. 2, ¿qué necesitamos? La segunda arma que nosotros necesitamos para derrotar los planes del enemigo contra nosotros se llama, ojo, discernimiento. ¿Cómo se llama? Discernimiento. ¿Cuál es la primera? Sabiduría. Segunda, discernimiento. Hermano, lo segundo que necesitamos es discernimiento. Dice la Biblia, 1 Corintios 12, versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que hay cosas que el Espíritu quiere darnos para nuestro provecho. ¿Qué es provecho? Para bienestar nuestro, para nuestra bendición. Y dice la Biblia: porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia,
según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro ¿qué? Discernimiento de espíritus. Escuche, pero nosotros estamos más interesados en milagros, en cosas, y no pedimos discernimiento. Si hay algo necesario, escuche, mi amado, pedirle a Dios y llenarse es de discernimiento. La palabra discernir, según el diccionario, es distinguir una cosa de otra, distinguir lo falso de lo verdadero, distinguir lo bueno de lo malo, lo que es de lo que no es, distinguir. Porque, escúcheme, amados, si hay algo que pasa es que nosotros somos muy engañables, ¿cierto? Somos muy fáciles. Y el enemigo, que es un experto, porque el enemigo es experto engañador. Entonces, obviamente, lo que te va a presentar, ¿tú crees que el enemigo va a ir con cachos y con cola y con un tenedor como lo pintan para asustarte? Él no quiere asustarte, todo lo contrario. Él quiere seducirte, mostrarte algo que se te ve interesante, que tú dices, wow, que te ciega, que te pone a soñar. Oh, es un maestro del engaño. Y se disfraza, la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Dice la Biblia que en los postreros tiempos aún los escogidos serán engañados. Eso pasa por falta de discernimiento, entender. Porque mire lo que dice la Biblia en Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece ¿qué tiene de malo? Yo no veo nada malo. A mí me parece que es por ahí. Pero dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Hay negocios que te parecen buenos, pero su fin. Y tú dices, wow, qué idiota. No, sí, qué idiota. Qué idiota. No. Hay hay relaciones que te parecen bien. Hay amigos que te parecen wow. Hay actividades que parecen buenas. Escúcheme, dice la Biblia, parece, pero no es. Y cuando algo es parecido pero no es, lo que uno necesita es discernimiento para saber si sí o si no. Porque así, hermano, como cuando uno quiere agarrar una rata o quiere agarrar un pescado, un pez, usted le pone un ¿qué? Una carnada. ¿Y usted qué le pone? ¿Algo maluco que huele terrible? No, se le pone algo que la ratica dice, uy, qué... Y el pececito se va así. Hay mucho cristiano que está así, detrás de algo que, si abriera los ojos y distinguiera lo que es, que detrás de esa carnada que se ve tan apetitosa hay un gancho así para agarrarte y destruirte. Tú dices, no. Entonces, lo que uno tiene que pedirle al Señor, iglesia, es discernimiento, porque el enemigo está tratando de destruirte. Oh, esto es serio lo que estamos hablando hoy. Y si tú no tienes el discernimiento, a todo le vas a decir sí, todo te va a parecer bueno y vas a terminar cayendo. Escúcheme, amado, ¿qué necesita uno? Discernimiento. Y así son cosas que te llegan, propuestas. Muchachas, gente que ya ha llegado a la iglesia, Dios nos ha guardado de gente que se aparece como que uy, qué bendición, y no era una bendición, era un problema. Y así te van a llegar en la vida propuestas, viajes, relaciones, negocios, situaciones que te ven como que uy, qué bien, pero que si tú tienes discernimiento y Dios te dice no, ojo que es una trampa. Ojo que es una trampa. Eso lo necesitamos nosotros, iglesia. Discernimiento. Necesitamos, mire lo que dice Hebreos 5, versículo 14. Dice la palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos son maduros aquí?
Y mire cómo define la Biblia a alguien con madurez. Para los que por el uso, o sea que ¿qué hacen ellos? Usan. Porque hay gente que no usa los sentidos espirituales. Para que los por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Hay gente, hermano, que de una, tú tienes que ser sabio. ¿Cuánta gente llega así a pedirte cosas? Ay, ¿será que me puedo quedar en sus casitas unos días? Y eso cuando le dicen a uno se ven así como unas mansas palomas, y después, hermano, vaya, sáquelo y verá qué problema. Escúcheme, discernimiento, saber cuál es la intención, mirar con qué intención se acerca una persona. Ese muchacho que llega, ay, hermosa, te amo, y usted, no, que el Señor le muestre muchas veces la bestia que tiene adentro del muchacho que no tiene a Dios, y usted como no lo ve, cae. Ojo, discernimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Número 1, iglesia, sabiduría. Número 2, mire, con estas cosas usted no va a caer en la trampa del enemigo. Número 3, necesitamos revelación. ¿Cómo es, iglesia? Revelación. Eso hay que pedirle. Mire lo que dice la Biblia. Segunda de Reyes 6:11, volvamos a la historia. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor. Y respondió uno de ellos: el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pregunto yo, ¿cómo sabía él eso? ¿Será que él tenía un hueco por allá cerquita de la alcoba del rey? ¿Cómo lo sabía él? Porque Dios le revelaba a él y le mostraba lo que iba a pasar. Eso se llama en la Biblia revelación. Y eso no es solamente un privilegio de allá de la antigüedad. Dios, estoy seguro que puede revelarte cosas. Y para eso se necesita intimidad, comunión, búsqueda de Dios, oración, para que tenga revelación. Dice la Biblia: clama a mí, yo te ¿qué? Y te mostraré. Eso se llama revelar. Mire lo que dice 1 Corintios 2:10, que Dios nos revela a nosotros dice la Biblia, el versículo anterior dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Pero no por el espíritu del chismoso ese que vino a contarnos. Asegúrate que tú no andes por los chismes. ¿Y cómo te parece que me dijeron que...? No, sino porque por el Espíritu Santo Dios nos puede revelar. Eso está en el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice la Biblia: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿qué? Lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Pero mire lo que dice en el versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién sabe lo que está en su corazón? ¿Quién sabe lo que está en mí? Mire lo que dice la Biblia: sino el espíritu del hombre que está en él. El espíritu sí sabe lo que hay dentro de ti y lo que hay dentro de mí. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros le hemos recibido. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y sepamos cosas, hermano, impresionantes. Mediante la oración y la intimidad con Dios, el Espíritu Santo nos va a revelar las estrategias, las maquinaciones del enemigo. Mire, nosotros necesitamos pedirle revelación a Dios. Sus hijos tienen amistades, ¿o no? Usted necesita pedirle a Dios: muéstrame ese muchacho, ¿le conviene o no? Que Dios te revele lo que está pasando con tus hijos, porque usted cree que los hijos nos cuentan todo a nosotros. Hay cosas que no sabemos, hermano, pero mira, yo conozco al Espíritu Santo que es capaz de decirte: ojo con tu hijo, que están pasando cosas.
Nosotros mismos hemos recibido advertencias. Ojo que están pasando cosas. Dios le ha mostrado a mi esposa situaciones de una manera impresionante. Escúcheme, lo que le estoy diciendo es real. Nosotros necesitamos que el Señor nos muestre lo que está pasando con nuestros hijos, en nuestra casa, en la iglesia, en tu ministerio. ¿Qué está pasando? Hay gente que es engañadora, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que revela, muestra. El Espíritu te puede decir, eso está pasando, ojo con ese muchacho, ojo con ese amigo de tu hijo, ojo con lo que está escuchando tu hijo, ojo con esta situación. Así como se le estaba revelando al profeta la estrategia que estaba haciendo el enemigo, eso Dios lo puede hacer hoy. Nos puede mostrar lo que el enemigo va a usar para guardarnos. Porque ¿cuántos creen que Dios nos va a usar y nos va a guardar? Ahora escúcheme, la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes escuchan la voz de Dios? ¿Solo los pastores? ¿Solo los profetas? Escúcheme, aquí la Biblia me dice que las ovejas escuchan al pastor, pues. Y el pastor es Jesucristo. A mí no me diga usted que es que Dios no me habla. Dios sí te habla. Lo que pasa es que dice la Biblia: el que tiene oídos para oír, oiga. Y si tú le prestas el oído y se lo acercas bien al Señor, Dios te va a revelar cosas con tus hijos, con tu esposo. Te va a mostrar, ojo que tu esposo está con esta situación, ojo tu esposa. Te va a mostrar, el Señor te puede revelar estas cosas. Ahora, escúcheme, cuando hay alguien que tiene estas tres cosas: sabiduría, que tiene discernimiento y que tiene revelación de Dios, mire, yo se lo aseguro, esa persona no va a caer en las trampas, en los planes del enemigo. No va a caer. Sabiduría, discernimiento, revelación. Si tú tienes estas cosas, se va a cumplir lo que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Ahora, escúcheme, cuando este rey se da cuenta que en el ejército contrario, allá hay sabiduría, allá hay discernimiento, allá hay revelación, arremete una batalla pero impresionante. Miren lo que dice versículo 13. Dice: y les dijo: id y mirad dónde está. Pero no estaba hablando de un ejército, está hablando de un solo hombre. ¿Dónde está ese hombre que es el que nos está dañando los planes? ¿Dónde está? Búsquemelo para enviar y prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. No estaba escondido, porque el Hijo de Dios no se tiene que esconder. Fíjense, allá estaba. Y dijo, versículo 14: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Escúcheme, pregunta: un ejército completo para tomar ¿a cuántos hombres? A un solo hombre que está desarmado, que no tiene un cuchillo para defenderse. Tiene que ser uno muy poderoso. Tiene que ser uno muy peligroso para el enemigo, ¿o no? Para que le envíe un ejército completo, hermano, tiene que ser una cosa impresionante. Este hombre valía más que un ejército. Este hombre era poderoso, poderoso. Y el enemigo lo sabía. Porque, hermano, yo creo que con dos hombres bien grandototes lo traen, lo llevan a uno, ¿no? No necesitaba un ejército. 2 o 3 soldados, 4 o 5 si le tenía tanto miedo al profeta. Pero un ejército era porque ese hombre era muy poderoso. Y le traen un ejército y sitian una ciudad. ¿A qué hora? Por la noche. ¿Qué hace uno por la noche? ¿Y usted qué cree que estaba haciendo el profeta mientras que un ejército estaba rodeándolo? No, estaba durmiendo, mamá. Ustedes son bien espirituales, ¿sí o no? Porque la Biblia dice:
Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, hermano, en paz me acostaré, porque solo tú, Jehová. Oiga, se lo sabe muy bien. La pregunta es si lo vivimos y si dormimos cuando cuando nos enfrentan esos batallones, cuando no tienes con qué pagar las facturas, cuando se te enferma un hijo, cuando estás en problemas. ¿Será que sí puedes aplicar esos versículos? El profeta, ¿sabe qué? Los aplicó porque se acostó a dormir. Ahí puso el CD, viéndose una prédica, se acostó. Y dice la Biblia en el versículo siguiente, 15, se levantó de mañana, y ahí estaba, ojo, se levantó de mañana el varón que le servía al varón de Dios, y cuando estaba levantándose, preparó los huevos, no sé qué, está ahí, y cuando abre las ventanas para ver la luz de un nuevo día, lo que se encuentra es que hay gente que sitiada la ciudad, con gente de a caballo, con carros. Imagínense, pongamos en un escenario moderno que usted abre las cortinas y una cosa, un ejército. ¿Y sabes cómo reaccionó el varón de Dios? Dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Pero esto no lo dijo el hombre de Dios, esto lo dijo el siervo. ¿Qué haremos? ¿Y sabes qué pasó? Que Eliseo se levantó de la cama y dijo: ah, ¿qué pasó, Moisés? A ver. Y cuando abre la puerta dice: y se va por aquí a abrir para el otro lado. Esto era. Y por detrás, porque estaban como sí. Y mire lo que le dice, la preocupación, mire las grandes preocupaciones de un siervo de Dios. Él le dijo: no tengas miedo. Lo que nos dijo el Señor jueves, ¿cierto? O sea que el Señor nos está hablando algo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso, un grito de victoria. Sí, Señor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y oró Eliseo, pero mire la oración que él hace. ¿Usted cree que, ay, Señor, ayúdame, por favor? No, eso lo haríamos nosotros. ¿Sabe cuál es la oración de él? Ay, Señor, yo te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de mi siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y ahora sí se fue a mirar y dijo: ahora estaba mirando lo que vio el profeta, lo que ve alguien que tiene sabiduría, discernimiento, que tiene revelación de Dios, que puede ver lo que otros no ven. Escuche, miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseos, protegiéndole, haciendo un vallado, porque hay un Dios que protege. Amén. Porque la Biblia dice que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Ahí estaba, rodeados. Escuche, mi amado, los planes del enemigo estaban destruyéndose totalmente. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Cuando se le acercaron los enemigos, vinieron así. Viene y dice, se levanta ese hombre de Dios, abre la puerta y dice: Señor, castiga a esta gente con ceguera ya. Y dice la Biblia, y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Y todo ese gran ejército quedó así de... Oye, hermanos, ¿cuántos creen que ese es el Dios que tenemos? ¿Usted no le cree al Señor o no? Amén. Ahora escuche. Y luego les dijo Eliseo: esta no es la ciudad a donde iban. Los empezó a confundir.
Señores, ustedes, ni yo soy el tipo, lo dice la Reina Valera. Ni yo soy el tipo, ni esta es la ciudad que ustedes necesitan. Han tomado un camino equivocado. Síganme que yo les llevaré donde está el hombre que buscan. Y se fueron todos así agarrados. Y él los fue guiando y los llevó a donde estaba el ejército de Dios. Se los llevó a todos a Samaria. Versículo siguiente. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. Y el Señor así lo hizo. Y ellos se dieron cuenta de que estaban como dentro de Samaria. Ya los rodeados eran ellos. Y entonces se acerca el rey de Israel, que los vio, y le preguntó a Eliseo: los mato. ¿Qué hago? Los matamos. Y él dice: sí, dele. No, así no. Eso hubiera hecho yo. Pero él era más espiritual. Yo sí le hubiera dicho: dele. Pero Eliseo le dijo: no lo mates. Contestó Eliseo: ¿acaso los has capturado con su espada y su arco para que los mates? Mejor sírveles comida, agua, para que coman y beban, y que luego se vayan por donde vinieron. Qué elegancia, ¿no? Qué elegancia la del profeta. Hágales un banquete, invítelo a comer. Versículo 23. Entonces, escuche que aquí termino con eso. Entonces el rey preparó un gran banquete para ellos. Y después de que comieron y bebieron, los despidió: váyanse. Entonces ellos volvieron a donde estaba su jefe. Y ojo, a partir de ese día, los sirios no molestaron más a Israel. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de los Reyes? ¡Aleluya! A partir de este día, el enemigo no molestará más tu vida. No molestará más esta iglesia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Escúchame, amado. Wow. A mí me parece impresionante lo que está escrito aquí. Dios lo colocó con un propósito, iglesia. Que nosotros sepamos, hermano, que efectivamente sí estamos en una guerra. Sí estamos en una batalla, sí hay maquinaciones, sí hay acechanzas, sí hay planes para destruirnos. Pero Dios nos da consejos hoy espirituales. Ojo, número 1, sean sabios. Si sabes que ahí fallas, con esa persona fallas, cuando estás de noche fallas, tienes estas situaciones, que ahí caes, que con esto caes, hermano, evita. Si ya Dios te dijo que esta persona no te conviene, evita, recibe consejos. Número 2, discierne, pídele a Dios. Todos los días hay que pedir esto: Señor, discernimiento, muéstrame, ayúdame a mirar más allá. Señor, ayúdame a entender qué es bueno, qué no lo es, qué viene de ti, qué no viene de ti. Señor, muéstrame. Y número 3, hermano, Señor, revélame. Muéstrame qué pasa, qué está pasando en mi vida. Y siguiente, confianza y descansar en el entender de que tenemos un Dios que pelea por nosotros, y que así como le dio la victoria al pueblo de Israel sobre los sirios, así Dios nos va a dar la victoria sobre el enemigo. Amén. Gracias, Dios. Señor, te adoramos. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es sí y es amén, Señor. Es amén. Tus promesas son verdaderas. Y todo lo que dice tu palabra, Señor, se cumple en nosotros. Señor amado, Dios de gloria, te pedimos tu presencia. Espíritu de Dios, te necesitamos. Estamos en una batalla, pero yo creo que no estamos solos en esta lucha. No estamos solos en esta batalla, Señor. Tú dijiste: yo no los dejaré huérfanos, yo no los dejaré solos. Aunque se levante un ejército en contra de mí, no temerá mi corazón.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Espíritu Santo, gracias. Señor amado, todo plan del enemigo sea desbaratado en esta mañana. Toda estrategia, toda maquinación, toda acechanza, Señor, todo plan malvado sea desbaratado hoy en el nombre de Jesús. Todo, Señor, lo que ignoramos, Señor, por favor, ayúdanos. Hoy te pedimos sabiduría, Señor. Levántale al Señor las manos y dile: Señor, dame sabiduría. Hazme sabio, Señor. Hazme sabio para recibir las advertencias que tú me estás dando, los consejos, Señor. Ayúdame a ser sabio para apartarme de lo que no me conviene, así me guste, así me atraiga. Ayúdame a ser sabio. Sabiduría de Dios para la iglesia, sabiduría de Dios para cada creyente que nos escucha hoy. Padre, clamamos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos en el nombre poderoso de Jesús por el discernimiento. Dile: Señor, yo te pido discernimiento, porque tu palabra dice que es un don. Dame ese regalo, discernimiento. Ayúdame a, por el uso, mantener los sentidos entrenados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Señor, ayúdame a interpretar, a distinguir lo que viene de ti, lo que no viene, lo que no es tuyo, lo que es falso. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, porque me dejo engañar, me dejo deslumbrar por cosas. Señor, ayúdame a mirar más allá de esa persona, más allá de ese negocio, más allá de esa propuesta, más allá de eso que se ve tan brillante y que puede ser un disfraz, puede ser una trampa. Ayúdame a discernir las carnadas del enemigo, los cebos que pone en el camino, que yo no vea eso agradable. Ayúdame a despertar mis sentidos espirituales. Y dile: Señor, ayúdame a estar en oración, en intimidad, y abrir mi oído, porque tú nos puedes revelar. Revélanos, Señor, lo que está pasando con nuestros hijos, en nuestras casas, en la iglesia, lo que hay detrás de situaciones. Señor, trae revelación. Muéstranos las trampas, las estrategias del enemigo. Muéstranos la acción de él, en el nombre de Jesús. Señor, no dejes oculto todo lo que el enemigo tramposo y mentiroso está haciendo. Señor, descúbrelo, muéstranos, revélanos, corre el velo, muéstranos, oh Dios. Y en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestras manos y confiamos que tú eres el que estás con nosotros. Señor, te pedimos que de ahora en adelante nosotros podamos ver más allá de los problemas, que no veamos solamente eso que nos está atacando, que sepamos que estamos rodeados por algo mayor, que podamos ver lo que vio Eliseo y dejar de ver como ese siervo, dejar de ver imposibilidades, dejar de ver problemas y empezar a ver las soluciones de Dios, empezar a ver las respuestas de Dios, empezar a ver las maravillas de Dios. Aleluya. Señor, levántanos, danos autoridad y poder, Señor, poder de Dios, que nosotros podamos levantarnos como aquel siervo y decir, Señor, palabra de sabiduría y palabra de poder, Señor, autorizada por ti. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sabios. Padre, necesitamos tanto, sabios en esta batalla, sabios en esta guerra, sabios. Y hoy, Padre, te pedimos que se desbaraten los planes del enemigo contra la iglesia Casa de Paz, que se desbaraten los planes del enemigo, Señor, contra los líderes de la iglesia,
Que se desbaraten los planes del enemigo, Señor, sobre las familias de la iglesia, sobre nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas de la iglesia. Se desbaratan maquinaciones, se desbaratan acechanzas, se desbaratan argumentos, se desbaratan, Señor, obras espirituales de maldad, en el nombre poderoso de Jesús.